Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavari. Como cada semana, por supuesto, vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Esta palabra que siempre nos alimenta, siempre nos anima, siempre nos da ese empuje, ¿no?, para seguir adelante, y es lo principal. Amén. Que caminemos, que vayamos adelante siempre que tengamos ese empuje. Amén. No debemos nunca detenernos. Detenernos nunca. Siempre adelante. Poco a poco, pero siempre adelante. Amén. En el día de hoy quisiera traer algunas reflexiones sobre algo que quizás pues no se medita demasiado, ¿vale? Yo sé que igual los mensajes o sermones de muchos ministros quizás no sea su temática, ¿ok? Pero hace días que estoy dándole vueltas porque creo que es algo necesario. Amén. Estaba dando vueltas en mi cabeza sobre un tema y es sobre el orden. El orden no solo en lo espiritual. El orden en sentido general. Estar en orden en todas las cosas. La palabra de Dios podríamos buscar pues cientos y cientos de pasajes, versículos de la palabra de Dios en los cuales nos insta, ¿verdad?, la palabra de Dios a vivir en orden, a no estar de manera desordenada, sino a vivir el Evangelio tal como Cristo nos pide. Amén. Podríamos mencionar cantidad y cantidad de pasajes. Pero más allá de todas las reflexiones que podemos hacer sobre el orden espiritual, también está otros tipos de orden que también creo que están incluidos, ¿no?, en esa generalidad de cosas que es el orden. Algunos creyentes, por ejemplo, pueden pensar, bueno, que el orden, estar en orden con Dios en el sentido espiritual y ya está. Pero el orden de Dios ocupa o debe de ocupar todas las áreas de nuestra vida. No solamente la vida de iglesia, la vida con los hermanos. También en nuestro vivir cada día, nosotros debemos de preocuparnos por andar en un orden correcto con Dios. Amén. Por ejemplo, cuando las cosas de casa, del hogar, no están en demasiado orden, ¿ok? Cuando se deja ropa acumulada o trastos o mil cosas, eso nos pone, nos da una especie de sensación mala, ¿ok? Es como que tienes una especie de desazón, o al menos todo el mundo creo que debería de sentir esa desazón. Así que hay, claro, habrá de todo, habrá personas que se sientan cómodos en el desorden, porque han vivido así toda su vida, ¿ok? Pero el Evangelio no solo nos enseña a estar en orden con Dios, el orden espiritual, sino que también nos enseña a estar en orden en muchas otras cosas, en nuestro aspecto exterior. Podríamos hablar incluso de la higiene, de la limpieza. Hay un grupo del siglo XIX que se llama, surgió en el siglo XIX y se llama el Ejército de Salvación. Y tenían un lema muy hermoso. Este movimiento todavía tiene el mismo lema y es el siguiente. Era sopa, jabón y salvación. Repito, sopa, jabón con B, no con M. Jamón no.
jabón con B, de lavar. Jabón y salvación. ¿Ok? Este predicador que fundó este movimiento, vamos a ver una foto justamente de del libro que se publicó en el siglo XIX. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. Ok, y aquí, como pueden ver aquí abajo, el lema de este movimiento era sopa, jabón y salvación. ¿Ah? El pastor que inició esto se llamaba William Booth. ¿Ah? Y el movimiento se llamaba Ejército de Salvación. Es curioso de que uno de los elementos que puso en marcha el pastor William Booth, pues fuese la higiene de la gente, la higiene personal de la gente, ¿no? También, claro, estábamos entonces en esa época cuando William Booth era el siglo XIX, era 1800 y pico, ¿ah? Siglo XIX. Ok. Pero la premisa de la limpieza, de la higiene corporal, tenía que ver también con lo que William Booth entendía por el orden de las cosas. ¿Eh? No solamente que tus pecados estén lavados, sino que también tu exterior también esté limpio. Las dos cosas cuentan. Tanto el exterior como el interior. Amén. Muchas veces solemos decir de que la imagen de la persona dice mucho de su alma. Cuando entras en un hogar, cuando entras en una casa donde hay mucho desorden, ciertamente espiritualmente hay algo que falla. No, hay algo que no es normal. Porque si hay alguien que le guste el orden, es Dios. Amén. Si hay alguien a quien le gusta el orden, es Dios. Por lo tanto, yo entiendo de que el orden tiene que ser en todos los aspectos de nuestra vida. Estar en orden con Dios, estar en orden con los mandamientos que nos exige el Evangelio, estar en orden con las autoridades, estar en orden con las leyes que rigen nuestra nación, porque no puede ser de que estés supuestamente en orden con Dios, pero en cuanto a las leyes del país, pues estés un poco a la Bartola, como se dice. No, hay cosas que entonces estarían mal. Amén. Uno tiene que estar en orden en todas las cosas. Amén. Y estaba pensando estos días justamente en que ordenar nuestro entorno es también parte de las cosas que creo que forman parte de lo espiritual. Parece que, ¿cómo va a tener que ver, no? Puede preguntar a alguien, ¿cómo tiene que ver, cómo va a tener que ver lo externo con lo espiritual? Y sin embargo, ciertamente, vamos a ver en la palabra de Dios de que sí está ligado todo eso. En el libro de Proverbios vamos a encontrar cantidad de pasajes que nos hablan, por ejemplo, sobre el perezoso, sobre la pereza, ¿ok? Y las consecuencias desastrosas de las personas que viven en semejante condición. Ser perezoso es, lejos de ser una virtud, porque algunos lo toman como virtud en nuestro siglo, dicen que no hacen nada, es decir, no trabajan, en ese sentido, no hacen nada y como que se sienten incluso orgullosos de no hacer nada. Pero la palabra de Dios, vamos a ver que en el libro de Proverbios nos dice cómo es el carácter del perezoso, cuáles son las consecuencias de la pereza, ¿ok? Y vemos que hay un
un enlace, algo que enlaza, ¿no? Que conecta, ¿no? Esta forma de vida, por así decir, aquel que vive de forma perezosa. El perezoso, ¿ok? El hogar del perezoso, pues la Biblia nos describe cómo es, lo vamos a ver en breve, ¿ok? Pero ustedes ya lo saben, ¿eh? No hace falta que les muestre con puntos y ¿cómo se dice? Con puntos y agujas, ¿no? Todo con detalle. Ustedes son gente inteligente, ¿eh? Y que ya conocen. Listo. La Biblia nos dice de que el perezoso, por ejemplo, no cuida ni siquiera lo suyo, ¿eh? Ni siquiera lo que le pertenece, ni siquiera su hogar, ni siquiera el campo que tiene que labrar. Ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. En un instante lo vamos a ver. Amén. Y claro, cuando uno no se ocupa de su casa, si no se ocupa de su casa, ¿eh? En Eclesiastes, por ejemplo, nos dice de que se lo lleva la casa se destruye. La casa del perezoso se destruye. Vamos a verlo. A ver. Bien, tenemos este texto en pantalla, Eclesiastes 10, verso 18, y nos dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, que el agua entra dentro de la casa. Imagínense a qué punto tiene consecuencias la pereza del ser humano, ¿no? Que incluso no cuida ni de lo que es suyo, ni de sus propios bienes cuida, sino que todo se le destruye en la mano. Y eso es porque la pereza es un desorden espiritual. Quiero cuidar mi vocabulario porque no quiero tampoco hacerme entender mal, ¿ok? Pero es un problema espiritual bastante grave, la pereza, ¿ok? Porque atañe también a las cosas espirituales, ¿ok? Lo espiritual y lo que nos rodea, todo nuestro entorno, a veces está conectado. Es decir, que tiene que ver una cosa con la otra. La persona que vive de manera perezosa, y es un perezoso, y le da pereza y vagancia, ¿ok? El ocuparse de sus cosas, el clavar un clavo, el arreglar una cosa, el pintar una pared, el asear un cuarto, el recoger los trastos de la casa, el que descuide incluso su aseo personal. Todo eso son cosas que, aunque no nos parece, tiene también un principio espiritual. Tiene un origen espiritual. Y por esto estaba estos días pensando un poco en estas cosas, ¿ok? Y necesitaríamos también reflexionar un poco, hacer reflexionar a las personas de que el orden en lo espiritual también atañe al orden en lo que nos rodea. Amén. Si yo soy una persona ordenada con Dios, es decir, que intento vivir los principios del Evangelio, intento mantenerme en pureza espiritual, no es posible que mi entorno esté todo cochino. ¿Entienden? No es posible que mi casa esté llena de desorden. No puede ser, o sea, es incompatible. En sí mismo es incompatible. Una cosa tiene que llevar a la otra. De ahí que nuestro hermano William Booth, ¿verdad?, en el siglo XIX, pusiera este eslogan tan famoso en el Ejército de Salvación: sopa, jabón y salvación. Amén. Se ocupaba de las
tres necesidades del ser humano. La sopa, la comida, el sustento, el jabón, la limpieza, y la salvación, pues la limpieza del alma. Amén. Gloria a Dios. Sí, mis amados hermanos, hay cosas que podemos decir que son ciertos trastornos espirituales. Hay palabras que no quiero expresar porque no quiero después que se me entienda mal, ¿vale? Por eso hay palabras que me rehúso de decir para que no se me entienda mal, ¿ok? Pero podemos decir que la pereza y la vagancia son trastornos espirituales, por no llamarlos otra cosa, ¿vale? Pero nos quedamos ahí, en trastornos espirituales. Es más fino. Gloria a Dios. Como digo, es imposible que una persona que supuestamente, ¿no?, es o pretende ser un buen creyente, ¿ok? ¿Saben que, fíjese lo que dice la Biblia, el perezoso, en Proverbios nos dice de que piensa que siempre tiene razón, tiene una buena opinión de sí mismo. O sea que el perezoso tiene una visión deformada de la realidad que lo rodea. Porque todo el mundo lo vemos como vive, como está, como es su desorden. Todo el mundo ve ese desorden exterior, pero él no lo ve. Él piensa que está todo bien. Así que hay una especie como de trastorno, tanto espiritual como en el ámbito psicológico, porque esa persona no está viendo la realidad. Miren, vamos a ver un proverbio donde nos dice literalmente que la pereza hace creer a la persona que tiene razón y hasta da consejos. Miren. Ok, tenemos entonces en pantalla Proverbios 26, verso 16, y nos dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es decir, la realidad que él ve es muy diferente de la que los demás están viendo. Hay una especie de distorsión entre la realidad que ven los demás y la que esta persona está viendo. Así que es un problema espiritual bastante serio. Amén. La pereza. Vamos a ver alguna cosa más interesante, por supuesto. Vamos a poner aquí nuevamente. Ok, así en pantalla. Bien. Decíamos de que vamos a ver algunos trazos más, ¿no? Algunas pinceladas más que podemos ver sobre este tipo de desorden espiritual. Amén. Yo ciertamente, ¿no? Siempre he estado acostumbrado a ser así. O sea, a mí el desorden me pone mal. Hablo del desorden en el sentido humano. El tener las cosas desordenadas a mí me pone mal. No puedo ver las cosas desordenadas porque enseguida me pongo a ordenar. No quiero ver las cosas desordenadas. ¿Ok? Mi compañera, por supuesto, pues 100% y de la misma manera. Nos gusta que todo esté en un orden. Y creo que los dos pensamos de la misma manera, que tanto en las cosas espirituales como en las cosas humanas, el orden debe imperar. Amén. Por ello, debemos de también hacer una reflexión sobre las cosas de nuestro entorno. Amén. En algunas ocasiones me he encontrado con hermanos que su entorno es bastante, ¿cómo decir? Es un poco molesto estar, ¿ok? Molesto estar porque hay mucho desorden. Hay mucho desorden. Y uno no sabe a veces cómo
hablarles, cómo decirles de que deben de ordenarse. ¿Eh? El buscar el orden con Dios, que está bien, hermano, busques el orden con Dios, quieres acercarte a Dios, quieres buscar las cosas de Dios, está muy bien, pero todo tu entorno me está diciendo de que hay un desajuste muy grande. ¿Eh? Y debemos entonces meditar un poco, ¿eh? No dejar de que ese desajuste, ¿ok? Llegue a ser una norma, y de que esté por encima de nuestra buena conducta. ¿Eh? Tendremos entonces que vigilar un poco, ¿eh? Todo nuestro entorno, amados hermanos. Amén. Uh, Vamos a ver a una pincelada más sobre las consecuencias de la pereza. Ok, bien, he apuntado aquí algunas cositas interesantes. Déjenme que quiero comprobar si... Ok, esto está corriendo, listo. Bien, hay algo interesante, Proverbios 12:24 nos va a decir de que el perezoso es una persona que siempre está pagando, siempre está tributando, siempre tiene que estar dando, ¿ok? Las personas que andan en este tipo de desórdenes, por la experiencia que he visto en mi entorno, en todos estos años, estas personas son gente de que o están endeudadas con fulano y con mengano, o están siempre endeudadas, siempre están debiendo dinero, ¿ok? Siempre hay algo por pagar, ¿ok? Cuando la palabra de Dios nos dice de que nosotros debemos pagar todo lo que nosotros debamos. La palabra de Dios nos dice, paga lo que debes. Al que honra, honra, pero al que dinero, dinero. Tenemos que saldar todas nuestras deudas. Un creyente no puede estar endeudado, es un desorden. Es un desorden. Y justamente en todas estas cosas estaba meditando esta semana, digo, hay que hablar un poquito también sobre esto, porque considero de que es importante también. Vamos a leer Proverbios 12:24. Proverbios 12, voy a poner por acá, vamos a poner un poquito más chico. Proverbios 12:24. Aquí dice: la mano de los diligentes señoreará. Es decir, el diligente es la persona que hace las cosas con diligencia, es decir, con cuidado, ¿ok? Que cuida las cosas, en este caso sobre el dinero. Dice, más la negligencia, o sea, la persona que no cuida, ¿ok? Dice, será tributaria. ¿Ok? Será tributaria. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, hay tanto que podríamos hablar, pero no quiero hacer esto demasiado largo. ¿Ok? Mire, por ejemplo, el perezoso sueña con tener muchas cosas. ¿Ok? Sueña en su cabeza, voy a tener esto, quiero conseguir aquello. Y sin embargo, el perezoso nunca consigue. ¿Por qué? Proverbios 13:4. Vamos a ver el 13, verso 4. Nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, es decir, otra vez, ven aquí, es la persona que cuida las cosas, ¿ok? Esto tiene que ver con el dinero. Porque el dinero, espiritualmente tenemos que comprender que la provisión nos viene de Dios. Amén. El creyente tiene ese principio. Si partimos de ahí, vamos bien. ¿Ok? Entonces, la persona que es diligente cuida
lo que Dios le da. Pero el alma del perezoso, ok, como no cuida ni lo suyo, ¿cómo va a cuidar lo de Dios si no cuida ni siquiera lo suyo? ¿Ah? Aún su casa la deja que se llene de goteras, ¿ah? Porque no cuida nada. ¿Ah? Hay otro versículo en Proverbios que nos hablaba incluso del campo. Proverbios, aquí, 24:40, vamos a leerlo. Proverbio 24:40. Vamos aquí rapidito. No, 24. Me parece que he tomado mal la nota. Un momentito. No, 24:30. Me había equivocado yo al decirlo. 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Madre mía, ¿cómo pone aquí, verdad, al perezoso? ¿Ah? Podríamos hablar mucho más extenso, pero no lo voy a hacer, ¿ok? Más bien les puedo dejar estas citas en los comentarios para que ustedes puedan con tiempo verlo, ¿ok? Pero vamos a quedarnos con este concepto. Me gustaría que igual haríamos otra grabación hablando también sobre el orden de las cosas exteriores. Como digo, el orden en las cosas espirituales, con Dios, los mandamientos, el querer la limpieza espiritual, eso está súper bien. Pero todo tu entorno tiene también que estar acorde. ¿Ah? Tiene que estar acorde con todo esto, si no es que hay una disfunción. Las cosas no van bien. Amén. Así que, bueno, les recuerdo solamente este precioso lema del pastor Booth, del siglo XIX: sopa, jabón y salvación. Amén. Bueno, pues nada, que Dios los bendiga mucho. Amén. Espero que les haya gustado estas reflexiones. Amén. Dejen sus comentarios y quizás hagamos otra grabación hablando sobre este mismo tema. Amén. Dios me los bendiga.